que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Diga conmigo, Esteban. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra de... ¿Qué pasó ahora? O sea, hubo un crecimiento de personas, hubo una buena administración, una elección con sabiduría. ¿Y ahora qué pasó? Ahora crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba. Ahora note que ya no crece solamente el número, sino que ahora es más fuerte, crece la palabra y el número de los discípulos ahora se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, diga conmigo otra vez, Esteban, lleno de gracia y de poder. O sea, no solamente tenía sabiduría, no solamente tenía fe, sino gracia y poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría. Hay una sabiduría celestial que es imposible de resistir. La sabiduría de este mundo no puede resistir la sabiduría divina. Y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solivataron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien, tomen asiento por favor. Espero que usted, al ver el rostro de estas hermanas, vean un rostro de ángel también. Muy bien, solamente en unos 29 minutos voy a compartir un par de principios acerca de Esteban y básicamente esta gloria del crecimiento. Esteban de alguna forma representa lo mejor que en un momento tuvo la iglesia, y también manifiesta lo peor que tiene el mundo y también la religión en algunos casos, cuando se administra de forma bajo la ignorancia, las tinieblas y la maldad. El punto es esto, es que el crecimiento puntualmente podría traer murmuración, lo que no debería suceder, pero a veces sucede. La gente no tiende a criticar lo pequeño. La gente, incluso a lo pequeño, le genera compasión. La gente normalmente, cuando algo comienza a crecer, le comienza eso a incomodar. Nadie, por ejemplo, se complica por un alfiler en su casa, ¿verdad? Lo deja por ahí, en cualquier lugar, en medio de una planta. Pero si fuera un sillón, la cosa sería diferente. Todo lo grande comienza a complicar, a incomodar. Esto es como aquellas, a veces uno ve un granito y dice, esto no es nada, pero si empieza a crecer ese granito, usted dice, esto está complicado. Y si le crece más, uno dice, no, tengo que ir ya. Porque todo lo que crece
genera de alguna forma alguna complicación o también a veces una incomodidad. Entonces, de alguna forma, los discípulos, por ejemplo, si ellos hubiesen quedado 11 discípulos y se reúnen a orar, se reúnen a comer, se reúnen a leer la Biblia, quizás a nadie eso le hubiese importado. Solo eran 11 hombres, pero empezaron a multiplicarse. Y eso comenzó a prender ciertas alarmas, porque siempre el crecimiento traerá algunas dificultades, algunos malestares. Ahora, cuando nosotros vemos el crecimiento, en la medida que comience a crecer, comienza a ser visible. Sale de la invisibilidad todo lo que comienza a crecer. El tema es que hay cosas que siempre estaban ahí, solo que a veces no se manifiestan por lo pequeño, pero el crecimiento las hace visibles. Por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, en la nube. Están acá todavía, ¿verdad? Recuerda que a ustedes les advertí. Gracias. Vienen advertidas. Por ejemplo, el profeta está enviando a su siervo. El profeta envía a su siervo. Así cualquiera. Esto es paréntesis, es que yo les dije porque hemos estado en un tiempo de tanta gloria, durmiendo siempre poco, no teniendo tiempo, y anoche estaba tan cansado, había definido anoche estudiar. Le dije a los monitores que están por ahí de pie, le dije a las 9 nos vamos a acostar, y eran más de las 11, casi las 12 de la noche, todavía estábamos ahí hablando, planificando. Eso siempre va a suceder. Y llegué allá al dormitorio y dije, ahora voy a estudiar, y miraba la Biblia y empezaba a cabecearme, no podía. Y dije ya, y trataba de buscar. Entonces traté de orar al Señor, le dije, Señor, por favor dame una palabra, sé que la tengo, sé que está aquí. Entonces le dije, como me costó tanto, necesito mucha ayuda. Así que les dije a ellas que vienen de allá, que fueron las que nos sacaron el jugo allá tanto. Entonces le dije, usted tiene que estar apoyando, motivando, empujando, tiene que predicar conmigo. Eso entonces es como aquel profeta que manda a su siervo a ver la nube. Tal vez la nube siempre estuvo, solo que él no la podía ver, porque era muy pequeña para poder ver. Se fue formando de a poco, solo que no se podía ver. Pero en la medida que comenzó a crecer, se hizo visible. Todo lo que crece se hace visible. Y todo lo que crece, algo va a incomodar. El crecimiento generará alguna incomodidad. Entonces seremos invisibles hasta que crezcamos. Es como aquel hijo en el vientre. Yo me encontré una vez y seguro que usted conoce este tipo de historia de personas que nunca supieron que estaban embarazadas. Usted sabe que eso pasa, que no supieron, de pronto empezaron a ver que su barriga crecía y dijeron, como que está rara esta barriga, ¿verdad? Y vamos a ir a médico, y fueron, le dije, no señora, usted tiene 5 meses y no le trajo ningún malestar. Esas cosas han sucedido. Entonces el tema es que esa señora que comenzó a crecer su barriga se dio cuenta de que había algo por causa del crecimiento, aunque no tenía ningún malestar. Cuando algo comienza a crecer, es como la barriguita, ¿verdad? Usted puede estar embarazada y quizás subirse al metro y nadie le va a dar el asiento. ¿Por qué? Porque no es algo visible. Pero a la medida que se comience a crecer ese pequeño, la gente le comenzará a reaccionar a causa de su crecimiento. De pronto irá un escolar, ¿verdad? Sentado y dirá, ay, subió una embarazada, ¿verdad? Y tendrá que dar el asiento. Entonces todo crecimiento comienza a generar una incomodidad. Habrá un cambio de ropa. El crecimiento no te dejará dormir. Habrán cambios. La panza comenzará a crecer. De alguna forma, nuestro Señor Jesucristo tampoco generó ninguna complicación. A nadie le complicaba un carpintero, a nadie le complicaba un hombre con tanta sabiduría como él, hasta que el Señor declaró que su hijo estaba maduro, que ya había crecido lo suficiente. Ahí entonces las alarmas del infierno se encendieron. Si los discípulos siguen haciendo lo mismo y siendo pocos, quizás a nadie le importaría, pero comenzaron a ser multiplicados. Es como Israel en Egipto, ese vientre difícil llamado Egipto, donde el Señor puso a su hijo. El hijo de la promesa estaba en Egipto,
Y en ese lugar, así como nuestro Señor Jesucristo tuvo que también estar allá en Egipto, así también Israel estuvo en Egipto. Y en Egipto, en ese vientre, comenzó a crecer. Israel comenzó a multiplicarse. Y de alguna u otra forma, a veces los vientres complejos hacen que valoremos mucho más donde nosotros estamos hoy. O sea, el hecho de que usted ha nacido en un vientre complejo, en algún lugar, en alguna casa, digo incluso una casa ministerial que fue tan difícil. En algunos casos luchamos con tantas cosas, donde a veces desde un púlpito te criticaban, te juzgaban, donde muchas veces fuiste humillada, donde muchas veces fuiste maltratada. Entonces uno comienza a valorar mucho los lugares donde uno puede estar disfrutando de la gracia del Señor, de la bondad, de la libertad, del favor. Porque uno comienza a valorar cuando uno creció en un vientre difícil. Entonces uno comienza a darle valor a las cosas y los lugares donde Dios nos pone hoy. Cuando uno va a la palabra en Éxodo capítulo 1, aparece en el versículo 6 en adelante, dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron. ¿Qué pasó con ellos? Fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, versículo 8, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué eran? Mayor y más fuerte que nosotros, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo. Mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen, y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de los tributos que molestaban con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pero cuanto más los que oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. O sea, la historia usted la conoce. Ellos comenzaron a presionar a los hijos de Israel para cansarlos, para agotarlos. Pero esos hombres eran pilas, y entre más los oprimían, más se multiplicaban. Porque a veces la opresión que el infierno intenta contra nosotros, y toda la opresión, de hecho el Salmo 4 dice: mi angustia me hiciste ensanchar. A veces la opresión que el diablo hace en contra de nosotros termina siendo una victoria para nosotros en Cristo. A veces el diablo planificó, y usted ve como el infierno con el rey, ¿cierto? Y Babilonia encienden el horno para destruir a estos hebreos, pero el Señor usó el mismo horno para glorificar el nombre de ellos, para exaltar la vida de ellos, la fe de ellos. Entonces el diablo enciende un horno y Dios ocupa el mismo horno para bendecirlo. Una cosa impresionante. Entonces, en este caso, de alguna manera, Egipto intenta detener el crecimiento, pero entre más intenta detener el crecimiento, ellos más se multiplican, a tal punto que los egipcios comienzan a tener miedo. Es como que ellos quisieran haberse rebelado. No estaba en el corazón de ellos haberse rebelado, pero lo que sucedía es que Egipto tenía miedo de Israel, solo que Israel no lo sabía. Luego de eso, entonces Egipto se va en contra de los hijos recién nacidos, en contra de los niños. ¿Por qué? Porque ellos no querían que crecieran. Y es exactamente lo que el infierno intenta hacer con nosotros. Mientras usted sea niño, Egipto no tiene problema con usted.
Mientras usted sea un baby, ¿entiende la palabra baby? Mientras sean baby, no hay problema. Sigan jugando. Pero cuando usted comienza a crecer, cuando usted comienza a crecer en fe, cuando usted comienza a crecer en amor, cuando usted comienza a crecer en entendimiento, en sabiduría, en gracia, ahí la cosa comienza a incomodar a Egipto, al sistema, al infierno. El infierno se incomoda con el crecimiento. Entonces aquí vemos en este pasaje que estamos hablando de Esteban, que de alguna forma empezó a crecer y a multiplicarse los discípulos, y esto generaba algunos inconvenientes. Y eligieron algunos hombres hermosos, como por ejemplo Esteban, los demás también, pero del que más se habla, y usted sabe lo que es Esteban. Para mí, un hombre es el Daniel del Nuevo Testamento, un hombre de convicciones. La Biblia habla en todo un capítulo y más de un capítulo de lo que es Esteban para la iglesia. Esteban es una bisagra entre lo que la iglesia vivía y lo que la iglesia vivió. Después de Esteban todo cambió. Vino la persecución, pero esa persecución, pensando el diablo en detenernos, hizo que más se multiplicara la iglesia, porque la iglesia, mientras estaba siendo perseguida, la Biblia dice que comenzó a predicar por todo lugar. Una cosa impresionante. La iglesia, hermanos, tiene la capacidad de multiplicarse en cualquier escenario. La iglesia tiene la capacidad de sostenerse, multiplicarse en cualquier escenario. Y es más, hermano, entre más nos presionan, más crecemos. Una cosa impresionante. Esteban es un hombre que es elegido para servir las mesas. Y le voy a decir esto: el diablo no tiene problema con que usted sirva mesas. Ningún problema. El problema es que Esteban no se quedaba sirviendo las mesas, sino manifestando el poder de Dios en el pueblo. Mientras Esteban sirve las mesas, no incomoda a nada, ayuda a la iglesia internamente. Pero cuando Esteban decide usar el mismo poder que necesita para servir una mesa, la misma sabiduría, la misma gracia, la misma fe, y lo comienza a usar fuera de la mesa de la iglesia, comienza a incomodar al mundo. Usted puede ser aquí un ujier, una persona con cámara, una persona en el teclado, una persona en el micrófono, y si lo hacemos internamente nos edificamos y es hermoso, pero no incomodamos a nadie, más allá de algún vecino, pero gracias al Señor hasta ahora nada. Pero si comenzamos a usar lo que usamos afuera, en su casa, en su trabajo, en su colegio, ahí la cosa comienza a cambiar. Mientras estemos aquí encerraditos, está todo bien. El problema es que Esteban no se quedaba con el servicio en la mesa, sino que estaba usando el poder fuera de ella. Servía la mesa, pero usaba el poder fuera de ella. Y afuera hacía señales, prodigios y milagros. Mientras Esteban estaba sirviéndole a la viuda, cero problema. Pero Esteban decidió que no era suficiente hacer eso, sino que lo que el Señor le había dado no era solamente para usarlo internamente, sino que la gracia del Señor no es solamente para recibir a los hermanos, para usar una cámara o para predicar un mensaje. Esta gracia que el Señor nos ha dado tiene un fin mucho más grande que esto. No podemos entretenernos solamente sirviendo las mesas. Hay una gracia que el Señor nos ha dado para salir allá afuera e incomodar, y eso genera algunas complicaciones. El problema es que tenemos una iglesia que a veces ni usa el poder afuera, ni tampoco quiere servir las mesas. Y ese es el problema de una iglesia que está siempre como una viuda esperando que le sirvan. Una iglesia que se acomoda para que venga alguien con unción y te revuelva el tecito. Pero el Señor está levantando una generación que entiende, una generación que entiende. Vamos, alguien diga amén. Una generación que no tiene ningún problema con servir mesas,
que no está tratando de competir con un apóstol, no está tratando de decir yo tengo fe, tengo unción, tengo gracia, tengo poder, sino que si en la iglesia a mí me llevan a servir una mesa, conmigo está bien. El problema es que hemos empezado a competir por las mesas, habiendo una posibilidad de manifestar afuera el poder de Dios. Hemos comenzado a querer ser los dueños de las mesas que el Señor nos ha permitido por gracia servir, y que debemos estar tan agradecidos por servir una mesa, porque se requiere unción, gracia, sabiduría, fe, elección divina para servir una mesa, y a veces ni a eso le hemos dado valor. Y hemos estado peleando quién sirve la mesa, cuando en realidad el Señor nos permite servir las mesas con amor, pero manifestar con poder lo que el Señor nos ha dado allá afuera, donde realmente se necesita toda la manifestación de la gracia. Y a veces el enemigo nos ha entretenido con cucharas, con servicios, con tenedores, con servilletas. Y empezamos a ver quién sirve mejor la mesa, y aquí el mantel, y cómo. Y yo, déjeme la viuda tranquila, a esa viuda la atiendo yo. Y la iglesia empezó a entretenerse con las mesas que solamente debía servir sin reclamar, agradeciendo. Pero en realidad eso no va a incomodar a nadie. Es más, nos podríamos entretener sirviendo una mesa. Pero el real trabajo de la iglesia, y por eso los discípulos, los apóstoles dijeron: qué raro, está todo bien, pero ya estamos cansados, siguen llegando viudas, y parece que de alguna forma el mismo se abrió una puerta y llegaban más viudas, y cada vez más viudas, y cada vez más viudas. Había un trabajo incontenible para los apóstoles. Decían: pasamos todo el día sirviendo a las viudas, ¿qué está pasando aquí? Eran 10, ahora son 20, ahora son 40, ahora son 100. Y de pronto dijeron: ¿no será que estamos equivocados? Tal vez tengamos que hacer otra cosa. Hay algo que tenemos que hacer. Hay una palabra que tenemos que predicar. Hay un trabajo que el Señor nos ha encomendado. No podemos estar aquí no podemos estar aquí. Hay allá un trabajo, hay personas que alcanzar, hay vidas que alcanzar. Cristo tiene que ser predicado. Esto no se puede descuidar, pero hay un trabajo que hacer allá afuera para manifestar la gracia, el poder y el amor de Dios. Servir mesa es una oportunidad que Dios nos da para mostrar nuestro amor a su iglesia. Pero necesitamos ser usados en el pueblo. El pueblo necesita oír la palabra del Señor. A Esteban en realidad nunca lo mataron. Esteban estuvo muerto del día que llegó a Cristo. La gente solamente le abrió el camino para encontrarse con el Señor a quien servía. Nunca lo mataron, porque él ya estaba muerto. Su vida ya solamente tenía sentido en Cristo. Y a veces esa maldad de la gente solamente viene a manifestar la bondad de Dios. La gente se va a levantar con maldad, pero la maldad del hombre solamente activa la bondad de Dios. Esteban, y yo mientras leía otra vez, como tantas veces lo he hecho, la historia de Esteban, le daba gracias a Dios por esas personas llenas de convicción, que agachan su cabeza para servir la mesa sin pelear un lugar, porque saben que su lugar en la mesa no le quita su lugar en el pueblo. Esteban son aquellos hombres llenos de la palabra, del espíritu, del servicio y del poder. Los Esteban son los que activan a los Pablos. Los Esteban son aquellos que inspiran a los Pablos. Hay un Pablo allá afuera que será activado por un Esteban de acá adentro.
Hay un Pablo que necesita ver a alguien lleno de convicción. Esa ropa que agarró Pablo cuando Esteban murió y tomó sus prendas y se las llevó a su casa. Seguramente cuando la tenía colgadita, su ropa, dice que tomó la ropa de Esteban y la dejó ahí como un premio. Usted se imagina el día que Pablo encontró al Señor, o el Señor encontró a Pablo, y llega a su casa y ve esa ropa y recuerda ese gran hombre que mientras él lo estaba matando, lo estaba perdonando, estaba diciendo: veo los cielos abiertos. Y al Hijo de Dios, lo que significaba esa ropa para Pablo en ese momento, eso era más que un manto, esa era una convicción, esa era una certeza. Eres un hombre de fe, un hombre de pasión. Seguramente tomó esa ropa y cada pedazo de esa ropa de Esteban le recordaba el amor de Dios a su vida. Porque los Esteban hacen eso. Nuestras convicciones y nuestro servicio, nuestra fidelidad a Dios activan la vida de otros en algún momento. Tal vez, aunque ellos nos han matado, ellos han hablado mal de nosotros, ellos nos pudieran juzgar, ellos nos podrían criticar, pero nosotros no respondemos a las piedras que ellos nos lanzan. Nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el Señor, y mientras la gente nos lanza piedra, nosotros seguimos mirando a Cristo, seguimos honrando a Cristo, seguimos viendo la gloria del Señor. No nos entretenemos por las piedras que nos lanzan, porque estamos con los cielos abiertos y podemos perdonar a aquellos que nos hieren y podemos amar a aquellos que nos persiguen, porque estamos tan llenos. Se manifiesta la llenura del Espíritu Santo de Dios, no cuando solo sirvo una mesa, sino cuando me están criticando, cuando me están juzgando, cuando me están arrastrando por las calles, cuando la gente toma las piedras. Yo puedo manifestar la gracia, la sabiduría, el poder y el amor de Dios, y es necesario que la iglesia aprenda a manifestar el amor de Dios, no solamente sirviendo una mesa, sino cuando te están arrastrando, cuando te están criticando, cuando te están... Alguien diga gloria a Dios. Los Esteban, los que pueden perdonar, el rostro brilla. Aquellos que manifiestan la gloria de Dios, aquellos que conocen la palabra y tienen revelación de ella, aquellos que han sido llamados para con humildad servir a los santos, pero con poder manifestar a Cristo. Los Esteban, los hombres de convicciones, dispuestos a morir por aquello que aman. Los que adoran cuando reciben ataques. Los que se enfocan en Cristo, no lo que la gente dice. Los Esteban, que son capaces de mirar al Señor a pesar de estar muriendo, que no están dispuestos a renegar del Señor, sino que saben que han sido llamados para glorificarlo a Él, aún en su vida y en su muerte. Que el día que llegaron a Cristo dejaron de vivir para sí mismos y comienzan a vivir para Cristo. Los Esteban, que están llenos de convicción, llenos de amor, llenos de palabra, llenos de sabiduría, pero también tienen amor para la gente que no los quiere, que pueden llevar a la gente a Cristo, que no están compitiendo, sino que están sirviendo. Vamos, denle gloria al Señor. Tu crecimiento causará un problema. Tu verdadero crecimiento generará un problema, pero será un problema para el infierno, pero una gloria para el cielo. Tu crecimiento va a generar ciertas incomodidades, pero tienes que saber en qué crecer. Tienes que saber que hay cosas que tienes que hacer decrecer en tu vida para que otras puedan crecer. El temor tiene que comenzar a desaparecer. La fe tiene que comenzar a crecer. El amor tiene que comenzar a crecer. La búsqueda tiene que comenzar a crecer. La honra tiene que comenzar a crecer. La oración tiene que comenzar a crecer. La humildad tiene que comenzar a crecer. Hay cosas en nuestra vida que tienen que comenzar a crecer. Y mientras algunas crecen, otras comienzan a desaparecer.
mientras tú comienzas a hacer que la bondad, el amor, la fe crezcan, algunas cosas ya ni siquiera serán visibles en tu vida, porque habrá tanta fe que buscarás el temor que antes te perseguía y estará tan pequeño porque hiciste crecer las cosas que honran a Dios, y las cosas que abundaban en tu vida van a comenzar a desaparecer. Póngase en pie, por favor. A todos los que estamos aquí, este no es un mensaje solo para nuestras queridas hermanas, es para todos los que estamos acá. La gloria del crecimiento. Esteban es básicamente el prototipo de Dios. Esteban bien podría ser la primicia de Dios de la iglesia. Esteban es el modelo de una iglesia que crece, que ama, que sirve, que manifiesta lo que tiene dentro de casa, pero fuera de ella también. Y el Señor los ha llamado a ustedes, los ha comenzado a llenar de sabiduría, de gracia. No se espanten cuando la gente diga, te empieza a rechazar. La gente tomará piedras para lanzarte, pero tu fe no cambiará por lo que la gente dice. Tu servicio a Dios no está limitado a lo que la gente habla. Estarás tan lleno de convicción que la gente de pronto se sentirá incómoda contigo, porque mientras todos están hablando de las cosas difíciles, usted va a decir, pero yo confío en el Señor, yo descanso en mi Señor, porque se levantará una voz tan fuerte del Espíritu Santo en tu vida que solamente seremos el eco de lo que el cielo está diciendo. Y nosotros seremos como un parlante en diferentes lugares, sonando la misma música. Hay una música que está sonando en el cielo y que necesita diferentes bocinas en todo lugar. Es como aquella música que ponen en un mall y están en los diferentes pisos sonando en diferentes lugares. Y esa música sonará en tu casa, y esa música sonará en tu empresa, esa música sonará en diferentes regiones. Usted va a tener que llevar lo que el cielo está tocando, una melodía de fe. El cielo está hablando de esperanza. El cielo está hablando de amor, el cielo está hablando de perdón, y usted será la voz, usted será ese parlante que el Señor está llevando a tu casa, está llevando a tu trabajo, está llevando una melodía a tu escuela, está llevando el Señor, te está conectando con algo divino. No puedes tocar otra música, ningún parlante toca la misma música, está llevando no una música propia. Dios hará sentir el mismo sonido en todo lugar. Si usted pudiera poner su oído en ese parlante, en ese parlante, en ese parlante, en ese parlante, o podría tomar su celular, lo que ahora mismo se está transmitiendo, está saliendo allá en Venezuela, está saliendo allá en Cuba, está saliendo en Estados Unidos, está saliendo allá en Los Ángeles, está saliendo en Venezuela, en Perú, la misma palabra. Hay un micrófono, el micrófono lo tiene el cielo, el Espíritu Santo está haciendo sonar algo, y nosotros somos los parlantes que en todo lugar haremos sonar el sonido del cielo. Fe, esperanza, amor, sabiduría, gracia, oportunidad. Dios está diciendo, les amo, y esa voz tiene que sonar a lo largo de la tierra. Hay un solo mensaje, y el mensaje es Cristo. El mensaje es Cristo. Hay un mensaje que el cielo está haciendo sonar sobre la tierra, y ese mensaje es Cristo. Ese mensaje es Cristo, ese mensaje es Cristo, y la tierra tiene que oír el mensaje de Cristo. La tierra tiene que oír el mensaje de Cristo. Cristo, 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 Cristo,